Hola, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy Edgar Sala. Esta vez sí estoy grabando yo, no estoy utilizando la inteligencia artificial que me clonó la voz. Entonces, por lo mismo van a escuchar ruidos, van a escuchar muchas aves, porque vivo en un lugar donde pues estamos bendecidos con mucha flora y fauna diversa y se supone que yo estoy en la ciudad. Entonces también a veces van a escuchar quizás uno que otro carro, pero bueno, son las vicisitudes de estar grabando en estos momentos con mi micrófono y no tener obviamente las cosas equipadas para aislar el ruido. Les traigo hoy a ustedes un tema que realmente no me gustaría estar tocando, pero pues al final de cuentas creo que es necesario. Lo que quiero leerles es una reflexión que hice pues hace medio año, que se llama La crisis de deshonestidad intelectual. Esta reflexión la hice a raíz de ciertas cosas que yo noté en la apologética y también porque quería hacer una suerte de revisión de cómo estaba la situación un año después de haber escrito mi reflexión llamada Apologética sin ética. La realidad es que me he puesto a grabar esto hoy porque recientemente, de hecho fue en Nochebuena, un canal de YouTube medianamente grande, apoyado por otros canales igual medianamente grandes, que se supone que se dedican a la apologética, pero yo ya luego verán en la reflexión porque tengo mis cuestionamientos sobre si realmente lo que están haciendo es apologética. Pero bueno, estos canales se juntaron y aparentemente van a hacer un video en contra de unos hermanos en Cristo con el pretexto de refutar su postura, pero la realidad es que llevan días difamando a un académico de nombre Ken Wilson, que de hecho aquí en este canal se tienen videos de Ken Wilson. Yo he participado en una entrevista con Ken Wilson. Yo no estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que diga Ken Wilson, con su teología, etcétera. Me parece que su tesis de Agustín es muy buena. Estoy de acuerdo con las conclusiones de su tesis, pero en ciertas cosas y opiniones personales del doctor Wilson, e incluso algunas veces podría ser incluso con su forma de proceder, pues yo no estoy de acuerdo. Pero de todas formas, ha sido una persona que no ha sido otra cosa más que respetuoso con nosotros. Nos ha tratado muy bien, no le ha hecho nada a nadie, pero lo han estado difamando bajamente. Y luego, a raíz de eso, quien trajo a Ken Wilson ahora sí que al ambiente del habla hispana, que es mi amigo y hermano Jairo Mendoza del canal Cápsulas de Teología, el cual pues es protagonista de mi canal porque las entrevistas que yo tengo han sido gracias a su ministerio y a su canal. Pues bueno, el hermano Jairo Mendoza hizo un video llamando la atención de las bajezas que han estado cometiendo en contra del doctor Wilson, en la cual lo intentan descalificar, lo acusan falsamente, le inventan cosas, le cambian hasta el currículum, le cambian, lo acusan de llevar a la gente al catolicismo. Esto es algo muy típico que hacen estos grupos, que cuando están en desacuerdo contigo te acusan de ser católico, de llevar a las personas al catolicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que pasa cuando no tienes ingenio ni honestidad intelectual. Pero bueno, el hermano Jairo sacó un video sobre esto. Y bueno, la actitud de estos canales ha sido deplorable. Desde que salió la transmisión en vivo del hermano Jairo, ahí estaban algunos comentando cada cosa. Y luego después nos cesaron y tienen programado aparentemente un video en el cual, según esto, con el pretexto de refutar alguna postura, pues van a evidentemente a atacar a la persona, porque es lo único que han hecho. No han dado ni un solo argumento que realmente sea válido. Ellos dicen que sí, pero eh, he visto el material y no hay argumentos que valgan siquiera la pena, realmente. O sea, no se informan de forma responsable cuando se supone que están presentando argumentos y luego se la pasan atacando más que todo a la persona. Entonces, ni siquiera vale la pena el asunto. Esto todo lo estoy diciendo de mi ronco pecho y de mi propio corazón, porque lo que hicieron es muy bajo. En la miniatura de su video pusieron de una forma denigrante al doctor Ken Wilson y al hermano Jairo Mendoza. El hermano Jairo es una persona que
a quien yo le tengo mucho aprecio, quien no ha hecho otra cosa más que buscar que las personas suban su nivel. Ha traído académicos a que el mundo hispanohablante los pueda escuchar, para que pueda tener diferentes materiales. Él trata de enriquecer a las personas que hablamos español y que estamos interesados en el mundo de la teología y de la historia. De verdad, además de eso, además de traernos información, es una persona que tiene un testimonio cristiano muy bonito. Es una persona que tú ves su canal y dices, este canal lo administra un cristiano. A diferencia de los otros canales que hoy en día le están tirando, que a veces me queda duda si realmente conocen a Dios. Eh, y esto lo digo y suena fuerte, ¿eh? Pero de verdad lo que han hecho no tiene nombre ni apellido. Me parece una bajeza. Me parece que se tienen que arrepentir. Algunos seguramente sí son cristianos, pero hay otros y de los canales grandes que yo lo digo con todo lo que implica, no creo que sean cristianos. Creo que están sirviendo al diablo y verdaderamente les digo que si no se arrepienten, van a tener la recompensa digna de su extravío. Y mientras no se arrepientan, lo único que les va a quedar va a ser disfrutar de los placeres que se puedan comprar, con lo que puedan lucrar de su show que están haciendo en YouTube, con el pretexto de la apologética, lucrando con el nombre de Dios. Pues disfruten las cosas terrenales que van a tener, porque en el mundo venidero no van a tener parte. Así que mientras ustedes sigan en incredulidad, disfruten entonces de este mundo. Pero les digo y les insto, arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que no voy a dar nombres. Creo que es muy obvio quiénes son. Y creo que en esta reflexión también va a ser muy obvio cuáles son las personas que están actuando mal y cuáles son las personas que están actuando bien, porque tampoco doy nombres de los que están actuando bien. Y me da tristeza que 6 meses después de haber escrito yo este artículo las cosas sigan igual. Y año y medio de haber escrito el de Apologética Cinética, las cosas de hecho no están igual, están peor. Entonces, esta es la introducción. Esto es lo primero que quería decir. Y ahora mismo voy a proceder a leer esta reflexión que se llama La crisis de deshonestidad intelectual. Pero antes también quería pedirles que si pueden pausar este video, pueden hacer oración por el hermano Jairo del canal Cápsulas de Teología. Yo estoy seguro que ustedes pueden saber quiénes son estas personas, y si no saben sus nombres, simplemente pidan por las personas que están haciendo apologética de pantano, que se comportan como apologánsters, pidan por ellos, pidan que se arrepientan y también pidan que en el caso de que ellos continúen en su andar, que Dios traiga justicia y que ayude a exponerlos para que las personas que están confundidas y todavía lo siguen se den cuenta y se aparten. Y también pidan por mí, porque a pesar de que yo trato de no meterme en polémicas, al final de cuentas el mundo de la apologética latinoamericana y también de la teología latinoamericana, por lo menos en redes sociales, es un lugar muy tóxico. Entonces también pidan por mí, porque yo sé que no soy perfecto, he tenido errores, pero quiero mantener este canal y este proyecto limpios lo más posible de toda la putrefacción y la toxicidad que este mundito está creando. Entonces, pues bueno, sin más voy a pasar al artículo. La crisis de deshonestidad intelectual. En cierta forma, este artículo podría verse como una suerte de actualización de lo que escribí hace un año como reflexión, la cual titulé Apologética sin ética. Y puedes leerla en mi blog, o también puedes escuchar el video de YouTube que hice de este artículo en audio. Aunque también creo que este mismo artículo debería de aprovecharlo para hablar un poco de cómo intento hacer el trabajo para mi blog, porque creo que también les debo una explicación de por qué me he tardado mucho produciendo el material pues para mi plataforma. Y justamente esa explicación creo que se entrelaza con el tema del título.
Durante los últimos días he estado trabajando en un artículo en donde hablaré sobre el rapto de la iglesia y otro tema sorpresa. Esto es algo que ya he tocado antes, pero ahora lo quisiera tocar desde ciertas tradiciones apocalípticas del judaísmo. Y es por esa perspectiva que he tenido retrasos, porque es una por la cual me he tenido que empapar bastante y leer distintas fuentes, desde las muy buenas hasta las muy malas. Evidentemente no todo lo que leo para los trabajos llega a las referencias y no sería distinto con este artículo. Pero aquí especialmente creo que he tenido que leer mucho más de lo que saldrá en ellas. Al ser una cosa tan específica la que ando buscando, es obvio que no todas las fuentes leídas me van a servir para ello. Eso sí, me han dado una idea más completa de la escatología judía y he podido aprender cosas muy interesantes. No soy un experto ni pretendo serlo, pero por lo menos sé que lo que voy a publicar lo investigué de la mejor manera que pude. Ese acto de quemarse las pestañas estudiando responsable y diligentemente algo de lo que se va a hablar es parte de lo que yo considero como honestidad intelectual. Que por cierto, abro un pequeño paréntesis, el artículo este del cual estoy hablando que no se había publicado ya se publicó en mi blog. Lo voy a dejar aquí en la descripción por si les interesa leerlo. A mí me pareció un tema muy padre, creo que es de mis trabajos favoritos, entonces pues lo dejo aquí. Créanme que valió la pena todo el tiempo que me tardé en investigar. Pero bueno, este es el cierre del paréntesis y voy a volver al artículo ahora mismo. Mientras he estado trabajando en informarme, algo muy curioso sucedía en las redes sociales. De pronto, personas que hasta hace no mucho habían admitido no saber la gran cosa de escatología y no haber tenido interés en la misma, en cuestión de nada ya estaban produciendo material escatológico. Como es de suponer, este material era, por ponerlo en palabras amables, una ensalada mal hecha de ignorancia, falacias y desinformación. En algunos casos, he de decir, pareciera que incluso tienen malas intenciones al producir este material. Y esto lo digo porque, a pesar de ser corregidos con datos, mantienen las mismas aseveraciones erradas sin hacer siquiera una sola modificación con la información que la contraparte les ha brindado. Esto sin mencionar los ataques personales, insultos y hasta condenas al infierno que han hecho contra sus contrapartes teológicas. Esto, sin duda alguna, es deshonestidad intelectual. Hace unos meses, sobre otro tema, un influencer cristiano que es bastante irénico, es decir, pacífico en su forma de proceder, tuvo el grandísimo atrevimiento de decirle a cierto grupo de apologistas que subieran el nivel y que buscaran la honestidad intelectual. Esto los ofendió mucho y desde entonces hasta la fecha, uno de ellos y sus seguidores no han parado de atacar a la persona que les pidió subir el nivel. Es increíble que cristianos se ofendan porque les pidan honestidad intelectual, cuando lo que debería de darles es vergüenza de que tengan que pedirles eso. El cristiano, por ser amante de la verdad, debería buscar siempre la honestidad intelectual en todo momento. Esta actitud es un síntoma confirmatorio de la crisis de deshonestidad intelectual que estamos viviendo en la apologética hispanohablante. Pero he de decir que no todo es responsabilidad de los creadores de contenido, sino que también lo es de la audiencia. Hace poco tiempo hice una recomendación de unos libros que tratan el tema del canon del Antiguo Testamento, pero una de las respuestas fue: desarrolla, Hubmayer, no escupas por escupir, no pongas solo portadas de libracos que nadie leerá. Con esta audiencia, parece muy complicado que los influencers se sientan exigidos a subir el nivel. En cuanto al usuario en cuestión, yo simplemente le contesté diciéndole que él era un flojo y que la Biblia habla pestes de los flojos, que no le iba a hacer la tarea y que él era parte del problema si creía que mediante tweets debería tener una respuesta a este tema que es un poco más complicado y extenso. Y me gustaría citar el pasaje que le puse a esta persona, que fue Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Será posible que esta sea la condición de la audiencia y por esta falta de exigencia se ha agravado la crisis de deshonestidad intelectual? Yo creo que en muchos casos sí lo es.
No podemos esperar que la apologética hispanohablante prospere si somos flojos para leer las fuentes que nos proporcionan los pocos que sí dan fuentes. Y por parte de los creadores de contenido, es complicado que la condición de su audiencia mejore si ustedes, creadores de contenido, no los acostumbran a cuestionar las cosas con fuentes. Gracias a Dios, mi audiencia, y lo digo porque lo he notado, generalmente cuestiona las fuentes, revisa más a fondo las cosas y hasta crea conversaciones e interacciones interesantes conmigo. Estando de acuerdo o no, creo que nos enriquecemos mutuamente. Yo puedo decir que he tomado fuentes que me han sugerido personas que me leen, así como luego yo he visto que ellos han tomado fuentes que yo he dado. Esa sensación de satisfacción, aunque no tenga yo la audiencia más grande, es la prosperidad que da la diligencia que, como ya había dicho anteriormente, es parte de la honestidad intelectual. Yo me siento bendecido con la audiencia que tengo, así como espero ser de bendición para mi audiencia. Por eso, en lo humanamente posible, con todas mis ocupaciones de la casa y el trabajo, intento hacerlo mejor para entregarles un buen material, con retrasos en algunas ocasiones, pero no quisiera negociar la calidad que ellos esperan de mí y que yo también quiero dar, primeramente para dar la honra y gloria a Dios y luego después para que se vea reflejada delante de ellos. Por vivir en carne propia la falta de tiempo, es que me llama muchísimo la atención lo que sucede en redes sociales. Veo que hacen lives o transmisiones en vivo, como le quieran decir ustedes, que duran muchas horas, casi a diario, varias veces sobre temas que requieren muchísimo estudio previo, pero con el live anunciado en un margen de tiempo que no te da para estudiar realmente el tema. Y eso se nota cuando ves esos lives, porque es muy raro poderse encontrar información valiosa en ellos. Antes, cuando algunos de ellos tardaban más tiempo en hacer sus lives, llegaban a ofrecer una mayor profundidad en los temas, o mínimo una que otra fuente adecuada para tratarlo. Hoy en día todo se ha convertido en un show que depende más del histrionismo del creador del contenido antes que de la calidad de información que esté brindando. Y para poder perpetuar este histrionismo se vuelve muy necesario pintar de la peor manera posible a la contraparte para darle su pacatazo, una palabra que les encanta usar, y destruir su teología. A veces este histrionismo va acompañado de insultos que son indignos de un cristiano, pero que les funcionan muy bien para darse golpes de pecho y ganar la discusión. Es evidente que la gran mayoría de nuestros influencers famosos en la apologética hispanohablante no están tomando el tiempo necesario para estudiar. Todas esas horas a la semana que invierten en transmisiones en vivo harían bien en ocuparlas para estudiar el tema del que van a hablar. No es necesario sacar lives a diario, pero sí es necesario tener honestidad intelectual para honrar a Dios con lo que hacemos. Si uno prima la cantidad de likes y visitas que pueda atraerle el algoritmo para tener una mucho mayor monetización, entonces ha decidido servir y honrar al dinero antes que a Dios. Y si no es por monetización, sino por el simple ego o necesidad de aplauso, se está sirviendo a sí mismo antes que a Dios. Si por estas cosas comprometemos el estudio paciente, responsable y diligente, entonces vendimos la honestidad intelectual que debe honrar a Dios por algo que realmente no lo vale. Otra parte que igual forma parte de la deshonestidad intelectual es la falta de claridad en las posturas que se tienen. Por ejemplo, hay quienes coquetean con posturas que son populares dentro de cierto círculo al que quieren tener como público, pero detrás del telón desprecian la postura. O viceversa, los hay quienes tiran con todo y sin una pizca de respeto a una postura, cuando toda su iglesia e incluso su pastor también la sostienen. ¿Les dirían a ellos lo que expresan por internet? ¿Realmente están así de convencidos de que sus hermanos son casi herejes, como muchas veces pintan a los de las otras posturas mientras se congregan con ellos? ¿Acaso eso es honesto? Muchos de estos creen que ya han sido iluminados y que entienden todo el consejo de Dios, casi como por don espiritual y sin necesidad de estudiar, pero ¿y su amor? Dice la Biblia lo siguiente en 1 Corintios 13:2.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y alguno quizás pueda preguntarse, ¿pero qué tienen que ver el amor con la honestidad intelectual? Y yo contestaría con otra pregunta, ¿no somos pues cristianos en todo momento? Si no nos debemos quitar la camiseta de cristianos para nuestro trabajo secular, ¿cómo por qué alguien se la quitaría para el trabajo teológico y apologético de la fe cristiana? Efectivamente, tener esa camiseta nos pone en una posición en la que nuestro músculo intelectual debe ir acompañado de amor. Si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo que, aún teniendo toda la ciencia, sin amor no es nada, ¿qué es lo que te espera a ti que estás muy lejos de tener toda la ciencia y aparte no tienes amor? No eres nada sin amor. Lo siento mucho. No somos nada sin amor. Estamos viviendo una crisis en la que los cristianos no son honestos consigo mismos. No se dan cuenta que su propio contenido los descalifica como maestros. E incluso algunos, en ocasiones, el odio que destilan con su contenido hasta pareciera que les podría descalificar como cristianos incluso. Así como insistí en mi reflexión de apologética sin ética, Santiago 3 nos habla de que no todos deberían hacerse maestros. Y no solo eso, sino que liga todo esto con la lengua. Si tu lengua solamente sirve para crear más y más incendios, mejor abstente de estar creando contenido, porque Dios demandará cuentas un día. Santiago no solamente habla de la lengua y el problema que ésta representa para los que quieren hacerse maestros, sino que también nos habla de la verdadera sabiduría. Esa sabiduría es a la que debemos apelar también nosotros. Aquí lo voy a citar, Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La contención y los celos amargos escondidos en nuestra enseñanza son mentir en contra de la verdad. No es sabiduría real, sino lo peor de lo peor. Un contenido cuyo fin es honrar a Dios va a manifestar buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muy diferente a las ambigüedades y campañas de desinformación que vemos hoy. Nadie puede decir que no estaba advertido, porque ahí están las escrituras que dicen estar enseñando muchos de los contaminados por la crisis en cuestión. No sigan a maestros así, ni sean maestros así. Hagamos caso a la advertencia de la escritura. La mejor forma de ser un buen maestro siempre va a incluir el amor. Si amas a Dios, vas a hacer las cosas para su gloria y no para la tuya. Si amas al prójimo, vas a tratar de informarte de la mejor forma posible y comunicarlo de forma óptima en todos los aspectos para poderles entregar algo que les sea de mucha bendición para ellos. Y no solo eso, sino que también tu testimonio puede alcanzar a los incrédulos. Quizás algunos van a querer justificar su pésima metodología de enseñanza, es decir, sin amor, con sus resultados. Como el otro día escuchaba a uno de estos influencers. Estaba intentando justificar la actitud tan deleznable de uno de los suyos con: pero aquí se han conocido parejas cristianas. De aquí se ha animado gente a ir a seminarios. Y ni hablar de los católicos que ahora se han vuelto protestantes o evangélicos. Pero ¿y eso qué tiene de justificación si no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos? La escritura lo pone con palabras muy fuertes allá en Mateo 7, del 21 al 23.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La misericordia de Dios permite que, a pesar de nuestra pésima práctica, haya gente que se sigue convirtiendo. ¿Cuánto mejor haríamos si nuestra praxis mejorara? Si tan solo nos creyéramos eso de servir la verdad, quizás esta fatal crisis de deshonestidad intelectual no estaría así de grave. Y no estoy diciendo que necesariamente todos los que hayan incurrido en la deshonestidad intelectual no sean salvos. Lo que estoy diciendo es que, así como aún existen quienes presumen profecías y milagros sin ser salvos, habrá quien esté presumiendo conversiones sin ser necesariamente un buen apologista. Y al decir buen apologista, no me refiero siquiera a su habilidad, sino a su carácter. Eso influye, de facto, en la honestidad intelectual también. Algo que tenemos que entender de la vida cristiana es que aspiramos a la excelencia en todo lo bueno posible. El cristiano no puede jactarse de tener ciencia sin amor. El cristiano no puede contender ardientemente por la fe sin un buen testimonio de la fe que hay en él. En pocas palabras, el cristiano debe acompañar su mente con el corazón. Y créanme cuando les digo que un corazón que se deja moldear por el Señor, seguro va a hacerte brillar en todas las áreas. También en lo intelectual. Cuando entiendes que todo lo que haces es para el Señor, entonces creo que harás el mejor esfuerzo para informarte a ti, al prójimo y representar bien la postura contraria. Y si tú eres parte de la audiencia, creo que te ayudará a tener discernimiento de a quién seguir y cuando ya ha dejado de ser prudente justificar ciertas actitudes de tu influencer favorito. Mientras yo escribía esta reflexión, hice una publicación en contra del antisemitismo, entre comillas, cristiano, que se encuentra en aumento. Yo dije que deberíamos aplicarle Romanos 16, del 17 al 18, a todos aquellos que anduvieran promoviendo estas ideas antisemitas bajo el disfraz de, comillas, comillas, cristianismo. La publicación se debió al atentado en contra de 2 judíos mesiánicos, es decir, judíos que son creyentes en Cristo, por el simple hecho de ser judíos. Además, la retórica antisemita fue la que impulsó a esto. Evidentemente, quería hacer reflexionar a quienes han promovido esta destructiva retórica desde la apologética sin ética hispanohablante. De pronto, una figura muy reconocida entre la apologética sin ética pegó el grito al cielo y quiso atacar lo que yo dije. Su forma de contradecir lo que yo dije, ataques personales e intentar desinformar sobre ese y otros temas. Como es bien sabido ya por varios, aquella persona tiene un largo historial de antisemitismo y se sintió aludido. No me sorprende para nada. Mi respuesta fue simplemente recordarle a esta persona los likes que daba a publicaciones filonazis y yo publiqué la evidencia desde mi cuenta. De ahí decidí bloquearlo porque soy selectivo con mi tiempo. Ya le tenía silenciado, pero es mejor bloquearlo para librarme más de su toxicidad. Lo sorprendente de esto es que hubo gente que, con toda y la evidencia, decía que esta persona no era antisemita y que solo estaba apuntando una verdad. ¿Cuál verdad?, me pregunto yo. ¿La de mentir con información espuria, análisis mediocres y destilar odio contra los judíos? No creo que se pueda así apuntar a ninguna verdad. Es más, me da vergüenza que estas cosas se hayan vuelto normales en la pseudoapologética hispana, al grado de justificarse. Y cabe destacar que aquella persona antisemita ha utilizado incluso retórica de los nazis en sus publicaciones, puesto que llama ratas judías a los judíos. Y eso era muy de Goebbels, el propagandista de los nazis. La serie de comentarios que desató su publicación fueron un reflejo de la audiencia que esta persona ha construido con su odio y desinformación. Una cuenta de su audiencia, a la cual recuerdo que yo alguna vez le presté ayuda, ahora me acusaba en los comentarios de ser un criptojudío, yo no soy judío, que busca propagar mi
herejía dispensacionalista. Eso de propagar el dispensacionalismo es cierto, pero la mentira va en que es una herejía, no lo es. Y que tal herejía era, y cito, cuasi gay y excepcionalmente talmúdica. Otra mentira, por supuesto. A su hermoso comentario agregó una imagen en la que insinuaba que la gente como yo tenía un deseo de ver a sus parejas teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Sí, todo eso lo insinuaba en sus comentarios. Y a la otra cuenta preguntarle, una cuenta que era de mi audiencia, le preguntó irónicamente, ¿todo eso? Él respondió afirmativamente y añadió que éramos, y cito, adoradores de prepucios mutilados. Insultos y mentiras. Ese es el fruto de lo que la apologética sin ética y su deshonestidad intelectual han creado. Esa es la audiencia de esa persona, por cierto. No les quiero mentir cuando digo que, honestamente, estoy asqueado de ver el mugrero que han creado en el nombre de Cristo. Dios les va a pedir cuentas. La radicalización de la audiencia es natural, mucho más cuando se alimentan con más y más mentiras, odio y desinformación. Por eso mismo, la honestidad intelectual es tan importante cuando produces contenido, porque puede calar en tu audiencia. Y aquí es donde mi audiencia me saca una sonrisa, porque yo en estas publicaciones de cierta polémica personal no tengo el mismo recibimiento como cuando posteo información relevante sobre un tema, o recomiendo libros, o simplemente desarrollo alguna idea que yo encuentro en la escritura. Y a Dios le doy gracias porque mi audiencia valora mucho más otras cosas valiosas antes que este tipo de contenido. Incluso hay gente que me lee, que por privado me ha dicho que he hecho bien en no meterme en algunas que otras polémicas por ahí, porque vaya que me han intentado meter en algunas polémicas y las he ignorado, ya que eso mantiene mucho la credibilidad de lo que este proyecto representa. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, esta vez creo que es necesario hablar aunque sea polémico, porque la verdad también tiene que ser defendida, algunas veces causando cierta polémica. Cierro paréntesis. Y se me sale una lagrimita en lo que escribo esto, pero de verdad que Dios me ha bendecido con una audiencia increíble. Incluso muchos que en ciertas posturas no están de acuerdo conmigo y me lo dicen con mucho respeto, siguen encontrando valor en el material que desde aquí se publica. Cuando alguien que difiere contigo le sigue encontrando valor a lo que haces, muy probablemente se debe a la honestidad intelectual con la que se trabaja. Esa parte es algo que he intentado mantener, aunque algunas veces me cueste retrasos en mis trabajos y alguno que otro desvelo. Y yo sé que si la calidad disminuye, mi misma audiencia me lo va a hacer notar. Hay que crear una cultura diferente para el contenido digital cristiano. Creadores y audiencia, tenemos que ir de la mano para ello. Hace tiempo, un hermano querido que produce contenido comentaba su molestia de que cuando hacía algún contenido sobre una polémica personal para responder algo donde lo andaban metiendo, tenía mayor cantidad de visualizaciones que cuando hacía algún material meramente teológico. Pero yo aquí creo que realmente esos que le aumentan las visualizaciones por temas de polémica no son realmente su audiencia habitual y fiel. Seguramente son personas que de otro canal en donde se producía la polémica llegaron a este para poderla continuar. Fuera de esos días, este hermano tiene una audiencia estable, con un crecimiento moderado pero continuo, y los comentarios que suele recibir reflejan a una audiencia con una reflexión teológica mayor. Esos son su verdadera audiencia, y es una buena audiencia. Son el fruto de un trabajo hecho con honestidad intelectual. Y esto lo estoy diciendo sobre un hermano con quien no concuerdo en todas las conclusiones que él tiene, e incluso tenemos diferencias teológicas varias. Pero lo que él hace es un trabajo respetable, honesto, cuidadoso y buscando dar lo mejor. A él siempre le he dicho que su proyecto me parece uno de los pocos que realmente valen la pena. Lo mismo podría decir de otros proyectos, pero realmente me gustaría un día poder decir esto mismo de todos o la amplísima mayoría de proyectos. Pero para esto va a tomarnos aún mucho trabajo para generar un cambio en la cultura de la apologética hispanohablante. Algunos pensarán que exagero, pero tan solo en este mes, cuando escribí este trabajo, hemos tenido amenazas a golpes entre apologistas,
ediciones para deformar rostros y cuerpos en las miniaturas de los videos. Hasta cuerpo de perro le pusieron a alguno de los individuos. A otro le acaban de decir que van por su cabeza. Sí, de verdad dijeron eso para debatir el calvinismo punto por punto. Uno más responde exponiendo conversaciones privadas, entre otras bajezas de lado y lado. Es por eso que por testimonio de otros he sabido que personas con una credibilidad académica respetable se han negado a ser entrevistados por canales que se dedican a la apologética. Esto no por el trabajo del canal en cuestión que los quería entrevistar, sino que lo hacen para evitar entrar en el ambiente tan tóxico que la apologética hispanohablante ofrece hoy en día. O sea, la misma toxicidad que estos han creado no ha permitido que gente que bien podría enriquecer la conversación venga a darnos contenido de mayor calidad. Esto es penoso y doloroso, pues ahora mismo nos estamos perdiendo de todo un universo de información, todo por la toxicidad de este mundillo. Es tan tóxico que quienes no son del mundillo no podrían respirar el aire de este ambiente como invitados. Penoso realmente. Y aquí abro un paréntesis. Si se dan cuenta, las difamaciones contra el Dr. Wilson, porque el hermano Jairo los trajo de invitados, son un recordatorio de por qué hay personas que son académicas que han visto este ambiente y por lo mismo no han querido entrar a ser entrevistados por otros canales. De verdad están haciendo un círculo vicioso en el cual quieren arruinar el aprendizaje de las personas hispanohablantes. Por favor, paren. Ahora sí, cierro paréntesis. Realmente necesitamos un cambio cultural en nuestra apologética de habla hispana. Hay mucha toxicidad en lo que, muy lejos de ser un gran ágora donde haya debate e intercambio de ideas, es un circo donde sobreabundan el show y las payasadas. En Hechos 17, Pablo se presentó ante los griegos como alguien educado, convencido de lo que cree, serio y con una argumentación brillante. Si mandáramos a alguno de estos apologangsters, forma en la que me refiero a los que se dedican a hacer apologética sin ética en mi trabajo anteriormente recomendado, probablemente estas personas se presentarían como un payaso, gritando incoherencias desde la víscera y de paso amenazando a alguno que otro de la audiencia o de sus oponentes ideológicos a agarrarse a golpes o algo peor. Ahí sí que los atenienses hubieran tenido razón al burlarse de él, mientras que de Pablo se burlaron injustamente. Si tú presentas a Cristo como una burla, le das la razón a la gente que se burla del mensaje del Evangelio y contribuyes a su pecado. Pero si tú lo presentas de la mejor manera posible, si se burlan, no recaerá sobre ti, sino solamente sobre ellos y su necedad. Consideramos, pues, qué clase de contenido cristiano queremos hacer. ¿Uno que verdaderamente refleje el carácter de Cristo o uno que simplemente refleje la podredumbre de nuestra carne y no tenga ningún distintivo como para llamarlo cristiano sin que nos dé pena ajena? Si haces lo segundo, tú tienes un serio problema con la honestidad intelectual, porque actúas como cualquier pagano mientras te dices a ti mismo cristiano. Y yo sé que tú sabes que esas actitudes tan malas no pueden ser consideradas cristianas nunca. Es deshonesto que nos quieran vender lo contrario. Ahora, esto va para la audiencia. Si ustedes deciden seguir consumiendo la basura que estos apologánsters hacen, están también alimentando al monstruo. Por favor, no lo hagan. Se lo suplico, busquen otro contenido. Ustedes también pueden ser agentes de cambio en la cultura apologética hispanohablante. Exijan más y no se conformen con esto. Y no esperen que les toquen a su apologista favorito o su doctrina favorita para darse cuenta de las actitudes problemáticas que alguno pueda estar mostrando ya desde hace tiempo. Les imploro, estemos siempre atentos y no nos conformemos con cualquier cosa. Y como por supuesto estamos en tiempos modernos, no quiero dejar de lado algo que atañe a esta modernidad, la inteligencia artificial. No está mal que consulten el ChatGPT o Grok o la inteligencia artificial de su preferencia. El problema está cuando dejan que la IA piense por ustedes y siquiera hagan el esfuerzo de verificar las fuentes. La inteligencia artificial es una buena herramienta para apoyarnos a la hora de trabajar,
pero no es el relevo de nuestra labor. Recuerda que la inteligencia artificial se alimenta de información del Internet y, si ya llevas tiempo en el Internet, sabrás que no toda esa información es cierta. Además, recordemos que la inteligencia artificial es una herramienta que responde según las palabras que escojas para preguntar. Así que, si preguntas de cierta manera, la IA te va a responder a esa manera. Y, más de una vez, te va a dar por tu lado o será imprecisa con su respuesta. Yo no estoy para nada en contra del ChatGPT y similares. De hecho, yo mismo lo he utilizado. De hecho, el otro día yo escribía una publicación en mis redes sociales donde decía que el ChatGPT era una buena herramienta para pedirle recomendaciones de libros para un tema que estés buscando. También puede incluso ayudarte a tener una visión general o darte un resumen de algún tema, pero eso es más recomendable que lo hagas con temas de los que sí sabes un poquito de qué van. Porque si no sabes nada del tema, hablando de cosas de teología e historia, puedes pasar por alto errores del ChatGPT y similares. Igualmente puedes utilizarlo para preguntarle dónde encontrar alguna fuente o un libro que requieras. Las herramientas modernas como esta pueden tener un buen fin si las sabemos utilizar. Como acotación, sé que la IA se utiliza para hacer imágenes también. Se puede usar para miniaturas de los videos, fotos ilustrativas de momentos históricos, memes y aún más cosas. Sobre las miniaturas de los videos y los memes, me parece que es hora de señalar que algunas personas, ustedes saben quiénes son, han pasado directamente a burlarse del físico de algún rival teológico. Hacer sátira es válido, pero que sea sobre los argumentos y no sobre las personas en específico. Y sí, puedes utilizar la inteligencia artificial para ilustrar con esta a un tercero en una foto, pero manteniendo respeto a la persona y sin quererse burlar de su físico. De hecho, cuando le hacen alguna videorespuesta a alguien y lo ponen en una de esas miniaturas donde denigran feamente a la persona a quien responden, me parece que es un ejercicio de deshonestidad intelectual. ¿Por qué? Porque condicionas a la audiencia al estar planteando a tu oponente de una forma indigna, queriendo dar a entender que su argumento pierde valor por la persona que lo esgrime y no por los méritos, o falta de los mismos, que pueda tener el argumento. Hablando de baratijas argumentales, me gustaría tocar un tema que es crucial para la honestidad intelectual y la integridad cristiana. Nunca esgriman argumentos de los que no están convencidos, ni tomen posturas que no creen realmente con tal de ganar una discusión. Y tampoco apoyen los argumentos con los que no están de acuerdo con tal de darle gusto a los que ven ustedes como de su propio bando. Hacer estas cosas lo que muestra realmente es una falta de convicciones tremenda, sectarismo y una suerte de sed de adaptación bastante peligrosa. Falta de convicciones porque, así como sostienes una postura, saltas a otra para ganar solamente. Sectarismo porque solo tu bando tiene que tener la razón, aunque tú realmente no creas que la postura que defiende tu bando la tenga. Y sed de aceptación porque escondes lo que realmente crees, con tal de pertenecer a un grupo o ganarte la simpatía del mismo, para obtener amistad, apoyo, vistas o likes y hasta quizás sacar rédito económico de esto último. Deshonestidad intelectual pura y dura. En medio de esta crisis de la deshonestidad intelectual, he visto a arminianos defender y hasta aplaudir el calvinismo, con tal de llevarle la contraria a algún católico romano, o algún provisionista también, ¿eh? Y no solo eso, sino que a mí personalmente me ha tocado que me pidan que no critique siquiera las malas actitudes de un calvinista en un debate porque no vaya a ser que los católicos crean que ganaron el debate. Evidentemente a mí no me importó e igual hice la crítica, ¿eh? Antes que todo soy cristiano y también tengo mis propias convicciones, así que no voy a guardar silencio cuando es necesario señalar cosas. He visto también que gente ha hecho debates dando argumentos calvinistas y hasta ha escrito libros con tales argumentos como si fueran propios, cuando en realidad no sostienen siquiera esa teología y hasta la rechazan. Igual he visto gente coqueteando con esa misma postura en público, cuando por privado la rechaza, con tal de conseguir apoyo de la gente de ese campo. Eso es una apologética de ladinos y sin principios, carente de toda honestidad intelectual posible. Pero esos son luego los que hacen famosos en las redes sociales porque hablan bonito o tienen carisma.
Y luego, entre ellos mismos se van solapando estas inconsistencias para mágicamente echárselas en cara cuando se pelean entre sí. Qué curioso. La esclavitud del like y la ambición de monetizar con la apologética en muchos casos los han llevado a despreciar la sinceridad en este ejercicio. Yo no tengo problema si eres calvinista o no, pero sí tengo un problema cuando no lo eres y finges serlo. Y lo mismo lo tendría si fuera al revés. No entiendo cómo pretenden enseñar algo a la audiencia cuando no son honestos ni consigo mismos. Y este es uno de los problemas que también pueden venir cuando se hace teología desde la apologética. Cuando uno cae en esta práctica, simplemente va a acomodar su teología según el contrincante que tenga, sin principios teológicos definidos. Así como acepta una postura porque le conviene más para diferenciarse del oponente en ese momento y presentar una defensa que quizás resulte más llamativa, al rato se puede estar poniendo a argumentar desde una postura totalmente contraria porque le conviene. Adoptar ideas que son mutuamente excluyentes para ganar una discusión es algo penoso, deshonesto intelectualmente y denigrante para la audiencia que está confiando en la supuesta seguridad doctrinal del expositor. Mejor solidifiquen su teología y luego vean si pueden hacer apologética después. Piensen en la influencia que tienen ante todo su público y sean más responsables al hacer contenido. Y ante esto, es importante denunciar la polémica controlada para conseguir likes y vistas, además de la presión de los administradores de los canales en que la gente se conecte en vivo y que no lo vean después en diferido. Sabemos que las plataformas premian más las vistas en vivo. Sí, tristemente esto sucede dentro de los círculos pseudoapologéticos. Y no es algo privado, sino que se sabe y algunas veces lo han hecho público. Escuchaba a un creador digital admitir que le enviaron de forma anticipada unos videos que le iban a sacar, quizás para pedirle aprobación de poderlos publicar, y dijo que uno de los clips estaba sacado de contexto, pero igual aprobó a que saliera tal clip porque, y cito, esto es parte del negocio de YouTube. Y no solo eso, sino que aclaró que este tipo de clips ayudan mucho a sacar vistas. O sea, a sabiendas de que te están descontextualizando, ¿prefieres que salga el video porque al final de cuentas todo esto es un negocio? Nos estamos volviendo locos todos. La escritura bien advierte de este tipo de cosas. En Filipenses 3:17 al 19 dice: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando se dice cuyo Dios es el vientre, se hace una clara alusión de que aquellos que, en vez de ser imitadores de Cristo, se convierten en enemigos de la cruz para satisfacer sus propios deseos materiales. Igual se habla del ego, pues se habla de una gloria que termina siendo vergüenza, y yo así veo el comportamiento de muchos de los adalides digitales queriéndose sentir los grandes defensores de la fe, y al final terminan dando pena ajena delante de todos los que no están maleados por este ambiente. Y lo peligroso de estos enemigos de la cruz de Cristo es que se visten de forma piadosa y nos quieren convencer de tal, pero niegan la eficacia de la misma piedad. Aquí lo vemos en lo que Pablo le dice a Timoteo en segunda carta a Timoteo 3 del 1 al 5. Le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La descripción de aquí se parece a la que da Pablo al principio de la carta a los romanos sobre los que niegan a Dios. La diferencia es que en aquel caso las personas que se describen son abiertamente paganas. En el caso de aquí, de los que le habla a Timoteo, las personas en cuestión tratan de dar la impresión de que son cristianos o de que son creyentes.
A eso es a lo que Pablo se refiere con que tendrán apariencia de piedad. Pero a pesar de su apariencia, estos han sido hallados con una total ausencia del amor de Dios en ellos. Se la viven insultando con groserías fuertes, desdeñan la piedad y la pintan como debilidad, e incluso insinúan que los que buscan un acercamiento más desde el amor al prójimo son como si fueran homosexuales. Y van más allá, pues cuando tienen la oportunidad de aplastar a alguien que consideran su enemigo en ese momento, sin duda lo hacen. Son implacables y sin compasión. Muchas veces he visto que, por algún error a la hora de articular un detalle referente a la Trinidad, llaman a la persona hereje. Es más, lo gritan por todos lados. Y sí, esta doctrina es muy importante para los cristianos, pero parece que pasamos por alto que el amor es ampliamente mencionado en la Biblia de forma explícita, e incluso se liga a la esencia de Dios cuando se dice que Dios es amor en 1 de Juan 4:8. Igual antes cité a Pablo diciendo que sin amor no somos nada. Me parece, creo yo, que la falta de amor podría y debería tomarse en cuenta como una herejía o una marca fuerte de ausencia de Dios en las personas. Se puede observar, insisto, en los pasajes a los que acabo de hacer referencia recientemente. Creo que deberíamos ser mucho más cuidadosos y no dejar pasar ese tipo de pecados respetables, buscando ser honestos con las formas que un cristiano debería mostrar al estar produciendo contenido que supuestamente debería de edificar. Insisto mucho en que tengamos cuidado con las cuentas que seguimos y apoyamos, porque realmente la situación es preocupante y peligrosa. Las apariencias engañan, así que debemos estar atentos en todo momento. Y esto lo digo porque pasé por una situación en la que me convencieron de dialogar con una persona que vendían como alguien supuestamente razonable y que realmente buscaba un diálogo honesto, pero resultó ser todo lo contrario. Al poco tiempo de que esta persona dialogó conmigo, en donde se le hicieron muchas correcciones bastante puntuales en errores factuales que esta persona tenía, en otro diálogo que se llevó a cabo un poco después del mío, básicamente repitió las mismas cosas que ya le había yo corregido en mi diálogo, como si nuestra conversación nunca hubiera pasado. Además me di cuenta de que dentro de su canal la persona hacía muchos hombres de paja, burlas, era intelectualmente deshonesto y además tenía una tendencia muy peligrosa de citar herejes. Sí, herejes, y yo no le digo a la ligera. Y a estos herejes los cita como si fueran una autoridad recomendable para apoyarse en el estudio bíblico. Sin mencionar, por supuesto, la actitud de energúmeno que solía tener para con gente que yo sé que no se mete en ondas personales, sino que solo da información. Ahora sé que debí investigar más sobre quién era la persona antes de subirme al diálogo, porque no me gustaría que quienes me siguen estén expuestos ante alguien que produce ese contenido tan deplorable. Incluso hice una publicación en la que reflexioné sobre la situación para que mi audiencia pueda identificar situaciones similares. Fue una lección aprendida por la mala experiencia, pero me gustaría evitársela a otros. Hasta en eso hay que ir con mucho cuidado. Pero la buena noticia es que no todo es sombrío, sino que también existen voces que están haciendo las cosas muy bien, y hay momentos en los que el mundo cristiano digital sí te hace sentir algo distinto a la pena ajena y el dolor en el alma. En este viaje he podido conocer a personas que, aunque no siempre comparta teología con ellos, sí he visto su deseo por darle lo mejor posible a su audiencia. Ellos, sin duda alguna, se preparan antes de sacar material y buscan cuidar en más aspectos a quienes les siguen. Y no solo eso, sino que también es gente a quien yo he llegado a admirar por las formas que tienen a la hora de proceder como creadores de contenido. Uno de ellos, por ejemplo, se ha disculpado cuando ha incurrido en un testimonio no adecuado con la presentación de sus miniaturas de los videos o con comentarios en un tono inadecuado. Además, esta persona suele ser muy irénica, es decir, pacífica, cuando trata los temas. Otro, cuando ha sido atacado personalmente por la postura que cree, en lugar de regresar el ataque personal, solamente se ha metido a enseñar sobre el tema en cuestión y hasta ha hecho una lista de libros para que tanto su audiencia como detractores desinformados sobre el tema puedan enriquecerse.
Otro, cuando tuvo alguna diferencia en cuanto a un tema académico con alguien que realmente no estaba procediendo de forma correcta al diferir, se tomó el tiempo para que las cosas se enfriaran un poco, armó una presentación, contactó a un académico que se estaba citando mal para confirmar las cosas y lo mostró todo sin un solo ataque personal. Esa respuesta ha sido de las más responsables y de mayor altura que he podido ver en el mundo de las redes sociales latinoamericanas, porque se tomó el tiempo, hizo su tarea y contestó con clase. Esas son las cosas que verdaderamente disfruto. Y también me gustaría mencionar otro ejemplo de alguien que conozco, el cual tiene muchas ocupaciones como para ser constante con su canal, pero que también nos ha dejado series de estudios muy buenos. Y lo digo yo difiriendo incluso con dos de sus estudios más largos. Insisto, no hay que estar de acuerdo en todo, pero uno disfruta cuando se rodea de aquellos que buscan dar más allá y que, en la medida de sus posibilidades, trabajan con honestidad intelectual. De gente así es de la que yo me quisiera rodear en las redes sociales y esperaría que ese sea el tipo de contenido que eventualmente vaya creciendo más y más, porque estas personas realmente merecen crecer en estas redes sociales. Y si de verdad buscamos estándares cristianos para el consumo de contenido apologético, teológico e histórico, creo que debemos buscar a personas así, cristianos que actúan como cristianos para producir contenido cristiano. Ese es el deber ser del asunto, pero tristemente hemos visto que no es tan usual como nos gustaría. Y estoy seguro que hay más canales que hacen las cosas bien, pero estoy solo mencionando ejemplos de aquellos con cuyos administradores incluso tengo una relación de amistad y admiración sincera. Precisamente esa relación existe porque me gusta su enfoque y nos entendemos en cuanto a ello. Igualmente, como audiencia, creo que es bueno que nos rodeemos de gente así. Lo digo porque yo igual soy consumidor de contenido y tengo amistades que igual lo son. Con ellos, las buenas recomendaciones de material no paran, e incluso las reflexiones juntos para poder llegar a una mejor conclusión sobre algo también son provechosas. Son amistades que te permiten seguir creciendo más y que mantienen tu mente en actividad constante. Es una relación bonita porque nos podemos apoyar mutuamente en ciertos temas donde sabemos que otro está más informado que yo, como para dar unas recomendaciones interesantes de material que me pueda servir. Yo recomiendo mucho juntarse con la gente que nos ayude a crecer en todos los aspectos, porque el conocimiento no lo es todo. Con quienes me hablo para estas cosas son personas cuyo testimonio cristiano igualmente admiro. Es algo muy bonito eso, porque al final esas juntas siempre te pegan algo bueno de ellos, así como las malas juntas también pueden hacerlo. Es mejor rodearse de buenas juntas. Además, eso también tiene una base bíblica muy clara en Proverbios 13:20. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ya para ir cerrando con todo esto, me gustaría pedirle oración a todo aquel que haya leído este trabajo, o que lo haya escuchado en este caso, tengan como motivo de oración al autor de este trabajo, o sea yo, Edgar Sala. Porque realmente no es fácil moverse en un ambiente donde gente que dice ser, entre comillas, cristiana, cae en tantos vicios terribles en la producción del contenido. Es algo frustrante y que realmente desanima, pero no creo que uno esté exento de caer en ello, así que necesito de sus oraciones. Y no solo eso, sino que también aprecio la exigencia que tienen conmigo como audiencia. Sé que tienen ciertas expectativas de uno, porque precisamente el enfoque de este proyecto es así. Y espero que si entre alguno de los lectores o de los que me están escuchando ahora mismo eh, hay algún creador de contenido actual en potencia, quisiera que pudieran tener en cuenta todo esto para sus proyectos. Yo creo que juntos, haciendo un buen trabajo, podemos generar un cambio en la apologética hispanohablante. Mi diagnóstico sobre la situación actual no es bueno, pero yo sé que con la ayuda de Dios se puede revertir este pésimo estado actual de la apologética. Esta terrible crisis de deshonestidad intelectual tiene que ser combatida por cristianos que realmente tomen en serio su llamado y hagan el mejor trabajo posible para enriquecer a los hermanos que los puedan leer o que los puedan escuchar o que los puedan ver. Además también de presentar un buen testimonio hacia los que no son de la fe. Para producir material no hace falta ser erudito.
Lo que necesitas primero es un corazón sincero y una mente enfocada en dar lo mejor. Además de esto, mucha, pero muchísima humildad para reconocer cuando a uno le falta mejorar en algo. Y también la disciplina para abstenerse uno de hablar de las cosas que aún no ha investigado. Creo que eso es algo bastante bueno. Insisto, antes que tener todo el conocimiento y todas las respuestas, las aptitudes y actitudes personales son cruciales. Y de todas estas, creo que la más importante y de la que derivan el resto es el amor, justo como lo había explicado ya antes. Así que, si ustedes planean meterse a esto sin el propósito de amar primero a Dios y luego al prójimo, entonces no lo hagan todavía. Y cuando lo hagan, sepan que vamos a fallar en alguna ocasión, pero Dios es bueno para perdonarnos, corregirnos y darnos fuerza para luego seguir el buen camino. Sin Dios como el centro de nuestro trabajo apologético, seremos las personas más deshonestas del medio. Esta crisis tiene una solución y es Dios. Creo que nos hemos puesto como centro a nosotros mismos o a nuestros números en lugar de poner a Dios. Cuando el Señor es el principal, el resto viene por añadidura. Si lo externo es lo principal, en lugar de frutos vamos a producir espinos. Lo material de poco nos va a aprovechar si empeñamos lo que Dios nos ha pedido reflejar, y esto es su amor. Demos lo mejor de nosotros, porque para Dios trabajamos. Colosenses 3, 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Que nuestra oración y nuestra meta sea eso, para que las cosas mejoren. Les deseo que Dios les bendiga. Amén. Y bueno, este es el final del artículo que escribí sobre la crisis de deshonestidad intelectual que estamos viviendo. Realmente me sigue pareciendo increíble que este artículo ya tenga aproximadamente unos 6 meses de haber sido escrito y parezca tan actual, parezca que lo escribí ayer, porque las actitudes que toca, etcétera, siguen siendo las mismas y creo que incluso han empeorado. Pero de verdad espero que esto que escucharon les sirva para reflexionar, que les haya sido de bendición, que entiendan que nosotros somos también agentes de cambio y que podemos mejorar las cosas. Tomen sus decisiones sobre qué canales dejar de consumir y qué canales comenzar a consumir, pero por favor tengan discernimiento al hacerlo, tomen la escritura y evalúen si realmente esos canales están honrando a Dios. Yo pienso que muchos tristemente no lo están haciendo. Insisto, también pienso que hay unos que están disfrazados de cristianos que realmente no lo son y que necesitan arrepentirse. Y esta, por más feo que suene, tengo que decirlo, es la situación actual de la apologética hispanohablante. Entonces, quiero animarles a seguir orando, seguir ustedes estudiando, no se separen de la escritura, abracen a su iglesia local, quieran a sus hermanos mucho y sean agentes de cambio, cuiden su corazón. Y bueno, sin más, les recuerdo orar por las personas que dije en la introducción. Y pues bueno, les deseo que Dios les bendiga. También les recuerdo una cosa, por más oscuro que sea todo esto, la verdad es inmortal. Así que podrán atacar a los mensajeros, podrán quererlos destruir, pero la verdad que esos mensajeros digan va a ser imposible de destruir. ¿Por qué? Porque la verdad es inmortal. Dios les bendiga. Hasta luego. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es invencible. Die Wahrheit ist unsterblich, la verdad es inmortal.